Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Javier Bertucci, candidato a la gobernación del Estado Carabobo por la Alianza Democrática y presidente del partido El Cambio. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación, Andrina. Interesantes temas que conversar y sobre todo hablando de la realidad del Estado Carabobo, me gustaría conocer cuáles son las propuestas que lleva usted como candidato a la entidad en función de los problemas básicos que tienen en el Estado, que son los problemas prácticamente que invaden a toda Venezuela. Agua, gas, electricidad. ¿Cuál es la propuesta que tiene Bertucci para Carabobo? Bueno, regresamos a 1857 más o menos, donde se ofrecía gas, agua y servicios, ¿no? Lo que hoy vemos y conseguimos en las comunidades es la misma carencia de hace 150 años atrás. La gente no tiene agua, la gente no tiene gas, la gente no tiene empleo. Y son las principales propuestas mías. La reindustrialización del Estado Carabobo en un acuerdo con todos los empresarios del Estado que quieren, que desean arrancar sus empresas con ciertas condiciones. Obviamente la resolución del conflicto del gas, que es un problema de distribución, y lo del agua, que bueno, también es un problema más complejo, pero con los pozos podemos paliar la situación, por lo menos para que la gente tenga un poco de agua en sus casas, mientras que atacamos de raíz el fondo, que son las estaciones de bombeo del Estado Carabobo, que este actual gobierno las dejó caer y las dejó destruir prácticamente. Acerca del Parque Industrial de Carabobo, ¿qué ha hecho? ¿Cómo lo ha explorado? ¿Cuál es la realidad de lo que se puede ofrecer en este sentido? Sobre todo comprendiendo la propuesta que hay de las zonas económicas especiales. ¿Cuál es la realidad de las propuestas que se pueden hacer para el Estado? Bueno, acerca de la ley de zonas económicas especiales tengo mucha información porque soy diputado de la Asamblea Nacional, excelente ley en mi opinión, y Carabobo es uno de los estados pilotos para esto. Así que hoy día, del 100% del parque industrial, que son 60 parques industriales en el estado de Carabobo, solamente funciona un 10%. En acuerdo con los empresarios y apoyándolos en la ley de zonas económicas especiales, podemos recuperar del 10 al 40% el primer año y generar 120.000 empleos directos con salarios dignos, que le puedan regresar la dignidad a la familia de Carabobo y que puedan regresar otra vez, no a depender de un gobierno, Andrina. Yo soy de los que piensan que ningún gobernante puede hacer depender al pueblo de su gobierno, sino que debe generar las condiciones para que el pueblo dependa de su trabajo y regresarle la dignidad al pueblo venezolano. Bertucci, hay un tema que hace muchos años estaba muy presente, que era hablar de la descentralización. ¿Cuál es la realidad hoy en cuanto a las competencias que existen entre las gobernaciones, alcaldías, todos estos líderes regionales que se van a elegir el 21 de noviembre y la articulación que debe haber con el Ejecutivo? Porque hay muchos gobernadores que hablan y hacen propuestas, pero en realidad no están haciendo referencia a temas que le competen. ¿Dónde está esa estrecha línea que delimita la responsabilidad de lo local con lo nacional? Bueno, este gobierno ha centralizado prácticamente todo, incluyendo las nóminas de los estados, son canceladas por Caracas. Sin embargo, en las reuniones que hemos sostenido con el presidente, él se ha comprometido en regresarnos las competencias de ser electos gobernadores y de quitarnos a todos los gobernadores electos el protectorado o los protectores. Eso sería lo ideal, primero porque regresamos a la descentralización, regresamos a las competencias del gobernador, que entonces le endosan toda la responsabilidad para él poder hacer toda la dirigencia. Se tiene que convertir en un embajador de su estado en el gobierno nacional, trayendo proyectos y buscando aprobación de competencias o más competencias que permitan resultados y respuestas a la población que lo eligió. Usted es presidente del partido El Cambio. ¿Piensa usted que a partir del 21 de noviembre va a haber un cambio en Venezuela? Mira, es mi esperanza. Yo hablo del 22 de noviembre en adelante. Yo creo sencillamente pues que necesitamos no solamente un cambio en todas las áreas del país, sino especialmente en la oposición venezolana. Y con respecto a esto, bueno, mira, el cambio se ha ocupado responsablemente de hacer todo lo que es la defensa del voto para garantizarle al elector que su voto va a ser defendido. Hemos sido responsables en hacer estructuras, armar estructuras. A 3 años, Andrina, somos el segundo partido más votado de oposición, el primero en escoger el tarjetón en estas elecciones. Quiere decir que hemos levantado un partido sólido, un partido organizado, un partido que
tiene la capacidad y posibilidad de darle respuestas al electorado y que puede levantarse como una opción válida y potable para el país. Desde su organización, ¿cuántos candidatos tienen a nivel nacional? Mira, como somos una alianza, todos son nuestros candidatos. Sin embargo, candidatos naturales. Del Cambio tenemos como 38 alcaldes que son naturales del Cambio y tenemos 2 candidatos a gobernador. Uno de ellos soy yo y el otro es Daniel Barrios en el estado Falcón. Hay quienes cuestionan la parte de la oposición en la cual usted hace vida, porque se habla de distintas oposiciones dentro de la oposición venezolana. ¿Qué le responde usted a los que lo cuestionan, a los que dicen que de alguna manera usted forma parte de esa oposición complaciente al gobierno? ¿Qué les dice? Bueno, fíjate, hoy yo vengo hablando de participación, de negociación y diálogo con el gobierno, que por eso hemos sido satanizados, estigmatizados. Sin embargo, bueno, 3 años después, entonces los que nos criticaron y nos señalaron están sentados en México y están siendo, muchos de ellos hoy, candidatos, de esos que se fueron y nos dijeron alacranes, etcétera. Bueno, colaboracionistas, hoy regresan a ser candidatos y después que dijeron no voten porque no se vota en dictadura, entonces hoy dice voten por mí. De todos modos, no vamos a criticar las acciones del pasado. Critiquemos un poco las acciones del presente y ajustémonos a un futuro. Yo creo que la división de la oposición y el decir no te necesito es un gravísimo error, es una acción infantil de la política. O sea, nos necesitamos para poder enfrentar a nuestro adversario. Mi adversario no es otro candidato de la oposición. Mi adversario es cualquier candidato de los 335 alcaldes de Maduro o de los 23 gobernadores de Maduro. Esos son mis adversarios y esos son los que tenemos que vencer. Ahora, discutir entre nosotros, aniquilarnos entre uno y otro, competir para ver quién queda de segundo, eso no es aceptable para una población que está desesperada, desesperanzada, está olvidada, en una desidia. No es una opción para la población. Yo le hago un llamado desde aquí a toda la oposición, a toda la expresión de la oposición. Somos la oposición y hay un pueblo que está viéndonos y esperando que tomemos acciones coherentes. Hablando de esa conexión con la población que es tan importante, quiero que nos haga un recuento de lo que han sido las caminatas, los recorridos que usted ha hecho por el estado Carabobo y por toda Venezuela. ¿Qué piensa usted es lo que espera hoy el venezolano de este evento electoral del 21 de noviembre? ¿Qué es lo que de verdad se debería cambiar a partir de esa fecha? Mira, en primer lugar he visto un gran ánimo. Creo que la participación va a aumentar en estas elecciones. Bueno, a mí me gusta, por mi vocación, me gusta abrazar, me gusta oír, me gusta enjugar las lágrimas de las señoras, de nuestros abuelitos que están en una desesperación absoluta. Todos en Drina quieren un cambio, todos esperan un cambio, todos están esperanzados en un cambio. Yo creo que la única forma de que este gobierno gane gobernaciones y alcaldías es la división de la oposición. En otras condiciones el pueblo está dispuesto a salir a votar masivamente, pero que la oposición le muestre la cara de la unidad, que hace rato que no la ven. En este evento electoral hay misiones presentes de la ONU, de la Unión Europea, del Centro Carter, además de todos los veedores del CELA. Quisiera que nos hablara acerca de la transparencia del proceso. ¿Existe confianza hoy en Venezuela para salir a votar? Absolutamente. Creo que uno de los mejores, la mejor configuración del CNE la tenemos ahora en los rectores y esta observación internacional de la Unión Europea, de la ONU, del Centro Carter, le genera al elector una sensación de transparencia que es real. Yo, por cierto, hoy tengo una reunión en Carabobo con los observadores de la Unión Europea, bueno, con mis electorales para analizar todo lo que es el proceso y para constatar entre los dos grupos que estamos enfrente de unas elecciones que son relativamente transparentes. Sigue habiendo donde yo sigo teniendo, digamos, mi posición firme en el ventajismo que tienen los candidatos del gobierno. Muchos de ellos gobernadores en ejercicio que utilizan los recursos del Estado que no tienen nada que ver con su candidatura, pero lo utilizan para promover sus candidaturas. Está sucediendo en Carabobo y está sucediendo prácticamente en todos los estados donde hay un candidato del gobierno y son actuales gobernadores. ¿Han formalizado algún tipo de denuncias en este sentido, de ventajismo? Sí, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y es una de las razones por la cual quiero reunirme para decir, bueno, no hay nada malo en el sistema, no hay nada malo en el proceso
de votación o en el sistema mismo de votación, pero hay un gran problema en el ventajismo antes y fuera del centro de votación. No estamos hablando del centro de votación. Y el centro de votación, en mi opinión, está perfecto, con sus testigos, con su observación, está perfecto. ¿Dónde tenemos el problema? En el ventajismo, que aún los candidatos del señor Maduro no entienden que los dineros que pertenecen al Estado no pueden ser utilizados, ni los recursos pueden ser utilizados para sus propias campañas. ¿Piensa usted se deberían hacer modificaciones en la Ley Orgánica de Procedimiento Electoral, sobre todo para la distribución de lo que son las pautas publicitarias? Porque fíjese en la realidad de hoy. Hay 3.082 cargos a elegir, el PSUV tiene 3.082 candidatos, la oposición tiene más de 67.000 candidatos en total y se tiene que distribuir de manera equitativa entre gobierno y oposición, lo que los pone a ustedes en la oposición en desventaja. ¿Piensa usted que debería normarse esto de otra manera o que la oposición debería mantenerse firme en el aspecto de candidaturas unitarias? ¿Cuál piensa usted debería ser la solución? Creo que es la oposición la que debe ponerse de acuerdo, es la oposición la que debe decidir como una normativa las primarias. Enfrente de cualquier proceso electoral, la oposición debe ir a primarias, toda la oposición, porque no solamente, Endrina, se trata de que yo sea o no famoso, se trata de que tú demuestres o tu candidatura demuestre competitividad, es decir, que tú tengas padrón electoral, organización, estructuras, capacidad de movilización, propuestas, mensajes, llegadas, o sea, es todo una evaluación de una candidatura. Entonces, bueno, vamos a hacer primarias, que eso es lo que más se apega a una candidatura que pueda ser competitiva y ganarle finalmente a los candidatos del gobierno nacional. Y sin duda la propuesta y planes de gobierno serios. En este sentido, ¿en qué se fundamenta la propuesta que usted tiene para Carabobo? Todas son realizables, todas son con voluntad política. No estamos dependiendo de un situado constitucional porque sabemos la situación del país. Estamos trabajando. ¿Piensa usted que el Estado Carabobo tiene la capacidad de autogestionarse? Absolutamente. El Estado Carabobo, no sé si otro Estado tenga esa capacidad, pero el Estado Carabobo tiene la capacidad de hacer autogestión. Y es allí donde con mi equipo multidisciplinario hemos trabajado en un proyecto responsable, donde todas las propuestas son realizables. Lo que necesitamos es voluntad política y convocación de las voluntades, para poder entonces, con todas esas voluntades del empresariado, del comerciante, poder entonces rescatar la Universidad de Carabobo, que está en el piso, hacer un programa de atención a nuestros abuelitos, atender lo que es la parte educativa, la parte de salud, todo con autogestión. No estamos contando con un Bolívar del situado constitucional. ¿Cuál piensa usted es hoy la bandera de su candidatura? Mira, la bandera de mi candidatura es la esperanza. Soy el único candidato que tiene propuestas concretas. No hay forma que el candidato del señor Maduro pueda hacer propuestas porque 4 años fue un fracaso y ahora no va a decir que tiene propuestas nuevas, ¿no? Y los otros candidatos no tienen propuestas, sencillamente lo que dicen es voten por mí que yo arreglo esto. Pues creo que el pueblo y el elector necesitan respeto. Y la campaña de respeto pasa por propuestas realizables, que la gente sea respetada, Endrina, como ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda o de tercera, que solamente con tirarle cualquier tipo de discurso ya los vas a convencer, o peor aún, con tirarle alguna bolsa de comida o alguna cosa, los vas a convencer. Creo que el ciudadano debe exigir respeto, y en ese sentido, todo ciudadano en todos los estados debe exigir que estos candidatos tengan propuestas, que se las expliquen y que le expliquen cómo la van a realizar. Creo que esa es la forma de levantar y elevar la calidad del elector a que todos somos ciudadanos de primera. ¿Cómo visualiza el 22 de noviembre Bertucci? ¿Piensa usted que va a haber una recomposición de la oposición venezolana, va a haber un nuevo escenario político en Venezuela? Eso es un hecho. El 22 se va a ver o un mapa rojo o un mapa con punticos azules. Lo cierto es que la división de la oposición va a generar seguramente una tragedia en ese sentido y va a obligar por fuerza a una recomposición, a una reestructuración y a una nueva oferta de oposición que hay que hacerle al país. Y eso va a pasar también y va a tocar a la comunidad internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Javier Bertucci, candidato a la gobernación por el Estado Carabobo, por Alianza Democrática y presidente del partido El Cambio. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.